El día lunes 12 de septiembre la revista Semana publica un artículo que es el preámbulo de la nueva tendencia que quiere imponerse, tendencia que se está gestando primeramente desde las montañas de Colombia, hablando propiamente de las FARC, y segundo y muy a su manera, pero apuntando exactamente a lo mismo desde el gobierno nacional. ¿A qué tendencia me refiero? A esa tendencia de querer hablar de paz en medio de la guerra, a esa de hablar de salidas negociadas y políticas a un tal conflicto en medio de crímenes de lesa humanidad, de narcotráfico y de atentados terroristas contra la población civil. Y es que no se le puede creer al presidente Santos cuando nos dice reiteradamente por los medios de comunicación que mientras las FARC y el ELN no cesen hostilidades y que mientras no den claras muestras de querer la paz, él se va a mantener firme y no va a ceder a una negociación con estos grupos. ¿Por qué no le creemos ya esto? Porque si eso fuera cierto, jamás hubiera permitido, como lo está permitiendo hoy, que desde el partido de la U, del cual él es jefe, se haya considerado y se esté trabajando en un proyecto de ley o en un marco jurídico para negociaciones de paz con terroristas. Entonces, a ver pues la berraquera y la firmeza del presidente, si ese es precisamente el tema estrella en la agenda legislativa del partido de la U. Ahora, hablar de paz y negociaciones no es que sea malo, ojalá se diera y como debe ser, y ese sería el paso a seguir, hablar de negociaciones de paz. O sea, si viéramos que desde hoy han cesado las hostilidades, si viéramos que han parado los secuestros, el reclutamiento forzado de niños, los atentados contra la población civil y la fuerza pública, las siembras de minas quiebrapatas, si por lo menos hubieran cesado los delitos que violan el derecho internacional humanitario, entonces ahí sí diría uno, bueno, a ver qué vamos a hacer con esta gente. Pero el hecho es que aquí las FARC y el ELN no han parado de violar el derecho internacional humanitario, con todo tipo de atrocidades, siempre casi la mayoría dirigidas en contra de la población civil. Es por esto que yo siempre he sido partidario de esa política que casi todos conocemos, que dice que un Estado jamás debe negociar con terroristas, porque aparte de ser vergonzoso y de ser una clara muestra de debilidad ante estos terroristas y ante el mundo, por lo general ese tipo de negociaciones siempre dejan en la impunidad un sinnúmero de delitos atroces. El problema ahora es que poco podemos hacer frente a esta inminente negociación que se viene encima, y bueno, si estuviéramos en el gobierno Uribe, seguramente estaríamos hablando de llevar unas guerrillas derrotadas a la mesa de negociación bajo unos términos muy claros. Pero es todo lo contrario en esta situación. Aquí quieren llevar unas guerrillas engrandecidas, hablando el lenguaje y en los términos que ellos impongan. Entonces, según la revista Semana, el senador Roy Barreras, que muy uribista decían por ahí, seguramente en alianza con la bancada liberal y otros representantes de la U, están concretando un proyecto de ley que le daría espacios políticos a los actuales comandantes de las FARC y ELN. Véase pues, y nosotros hablando mal de la pobre Piedad Córdoba, y vean a este señor con lo que le sale al país. El caso es que una vez terminado de pagar sus respectivas sentencias, estos guerrilleros podrían hacer política libremente, y conociendo nosotros las actuales cortes que tenemos en Colombia, que aún con pruebas irrefutables de la militancia de miembros de la FARC en estas filas, los dejan salir a la calle, pues ya más o menos podemos deducir qué tipo de sentencias serían y cuánto pasaría un guerrillero de estos en la cárcel. Y aquí abro un paréntesis. Esta ley solamente aplicaría para los miembros de las guerrillas izquierdistas en Colombia, y no es que a mí me interese que un criminal como Macaco o alguno de los extraditados paramilitares se beneficiara de tal proceso. Dios nos libre de ser algún día gobernados por criminales y por gente que tiene las manos untadas de sangre inocente. Pero hago mención al tema porque sin disimulo alguno queda expuesta la tendencia del gobierno nacional y los intereses de esta clase legislativa. Entonces, si este proyecto es sancionado positivamente por la mayoría de nuestros honorables congresistas, se abriría la puerta para que, por ejemplo, el mismo Alfonso Cano, responsable de un sinnúmero de quién sabe cuántos homicidios y muertes por todo el país, secuestros, extorsiones, y sin hablar por supuesto del narcotráfico que le pone en el mismo nivel de Pablo Escobar, podría postularse tranquilamente a la presidencia de la República o a cualquier gobernación o alcaldía del país. Igual sucedería con Iván Márquez, Timochenko y demás restos de bandidos que tienen las manos untadas de sangre inocente y que podrían cualquiera de ellos ser uno de nuestros gobernantes. Bueno, y esto me parece gravísimo, lo que la clase legislativa pretende hacer con el pueblo colombiano, pisoteando la sangre derramada por millones de víctimas, además de las miles de vidas de soldados que han muerto defendiendo la libertad y la democracia en este país, en manos de estos bandidos, para que precisamente sea la clase legislativa la que les entregue el país en bandeja de plata a criminales de la talla de Trotsky, en aras de acomodarse y de protagonizar el oprobio que sería para Colombia una negociación en esos términos, en los términos del grupo terrorista de las FARC y ELN, una de las guerrillas más sanguinarias de Latinoamérica, si no es del mundo. Y la verdad sorprende mucho,
cómo no solo Santos, sino muchos senadores y representantes han descubierto su verdadero rostro. Y ahí les dejo la inquietud a ustedes, señores empresarios, a los poderosos y a los pensadores de este país, a los que votan no por convicción, sino por un mediodía libre, y a los que votan, por supuesto, por convicción, sabiendo muy bien lo que quieren para su país. No crean que un tipo como Alfonso Cano y su recua van a llegar al gobierno en los mismos términos que llega un político de hoy, o a ver si no se han dado cuenta que esta gente es absolutamente distinta a un político tradicional, y no van por una comisión del 10%. A los que entienden cómo funciona el comunismo sabrán que ellos no van por eso, ellos van es por todo, y en especial por todo lo que sea ajeno, porque no podemos olvidar que son y serán siempre comunistas, sea con fusil o con corbata. Ahí les dejo la inquietud, porque, señores, honorables representantes, tenemos en el Congreso gente que nosotros elegimos y que nosotros montamos allá, pero ante estas barbaridades que se están planeando desde el Congreso de la República, no dicen ni pío ni pavo. ¿Por qué no dicen nada? Porque aquí ya se volvió tradición que no es lo que dicte la razón y el sentido común, sino lo que quiere la bancada. Y en ese jueguito están todos los honorables representantes y senadores de Colombia. Entonces, evaluemos muy bien lo que está pasando con la clase legislativa, porque cuando se trata de defender los intereses nacionales, cuando se trata de defender los intereses y la integridad del pueblo colombiano, cuando se trata de defender la integridad de un niño, por ejemplo, ahí sí se reúne toda la banca a decir no, damos un proyecto de ley tan necesario para el país como lo es la cadena perpetua para violadores y abusadores de menores. Ahí sí no los quieren defender, ahí sí no hay consenso y ahí sí hunden los proyectos. Pero cuando se trata de defender a bandidos, cuando se trata de poner en desventaja la institucionalidad, cuando se trata de promover la impunidad, ahí sí hay consenso, ahí sí venga que es necesidad la paz en Colombia, es que hay que entrar a los diálogos con las FARC. Eso está haciendo la clase legislativa, legislando para la ilegalidad con este proyecto y no en favor del pueblo colombiano. Mi nombre es Aníbal Guerra, les hablo desde Medellín, Colombia. Muchas gracias.